Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la cuarta y última parte de esta serie Diferentes. Esta serie la creamos con un propósito de alguna manera bajar a tierra todo lo que habíamos aprendido en un congreso que estuvimos, en una conferencia que estuvimos con Jerry hace un mes más o menos, un poquito más. Y estuvimos viendo y yo les prometí tomar un extracto de esas enseñanzas y poder traerlas a bajarla a tierra acá, a New Life. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces estuvimos viendo en esta serie acerca primero de la importancia de ser diferentes y de construir diferente. Decíamos que tenemos que empezar a hacer iglesia de forma diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia en estos tiempos se ve resistida, decíamos en la primera parte. La iglesia se ve resistida. La gente no tiene problemas con Dios, pero de alguna manera sí los tiene con la iglesia o con quienes representamos la iglesia, pastores y todas estas cosas. Y la gente resiste esto. Jesús no era así. Jesús era irresistible. La gente que no se relacionaba con Jesús, la gente que no era parte de la fe en esos tiempos, le gustaba pasar tiempo con Jesús. La gente que no era como él quería estar con Jesús. Jesús era irresistible. La gente no se resistía a estar con él. Pero la iglesia, de pronto, la iglesia sí, decíamos, el 80% de las personas no tiene problemas con Dios, pero sí dice, ay no, pero para relacionarme con Dios tengo que ir a la iglesia. Entonces y ahí es como la gente resiste. Pero la iglesia no siempre ha sido así. Pero hay un tiempo donde la iglesia se ha vuelto resistida. Y en diferentes etapas de la vida. Y por eso ha habido diferentes tipos de reforma que han ayudado a que la iglesia comience a construir diferente, enfocada en el servicio, que es nuestra tarea principal. La iglesia está para servir a otros. Lo vimos algunas cosas, las vamos a repetir luego en este mensaje. Pero la iglesia está para servir a las personas. La manera como deberíamos destacarnos es siendo luz y sal para este mundo, sirviendo a los demás, no metiendo en los temas políticos y un montón de cosas que no hacen que la iglesia se vea irresistible. Porque la iglesia todavía, creo yo, tiene mucho que aportar. Todavía sigue siendo relevante. No hay nada más relevante, por ejemplo, para rehabilitar personas que la iglesia. Es más efectiva que los psicólogos, que los psiquiatras. Y no digo que profesionales no lo sean, pero la iglesia es mucho más efectiva en eso. Por ejemplo, en las cárceles, nada es más efectivo en una cárcel para la rehabilitación de las personas que la iglesia. Cuando hay iglesia dentro de la cárcel, eso funciona. Muchos reos se meten a la iglesia de las cárceles para no tener, de alguna manera, para protegerse, ¿ok? Pero terminan profesando una fe increíblemente cuando salen, si salen diferentes. Entonces, nada es más efectivo que la iglesia en muchas áreas, en muchas cosas. Lo ha sido relevante antes y lo sigue siendo hoy día. Y creemos que la iglesia tiene mucho para dar. Luego en la segunda parte estuvimos hablando acerca de que para que la iglesia sea irresistible, las personas que somos parte de la iglesia, porque iglesia no es este lugar, sino las personas en lo individual debemos aprender a caminar ligeros. Debemos despojarnos de cargas. Uno, por un lado, la carga de nuestros pecados de cada uno, que empezar a soltarlas. Ya debemos aprender a quitar lo que nos pesa, si es pecado. Pero hay muchos pesos que tú y yo cargamos que no son pecados y los seguimos cargando. Y son cosas que nos distraen, que nos hacen mal, preocupaciones, un montón de cargas que tú tienes, adicciones quizás, o quizás simplemente hobbies, que son cargas para llegar al propósito que Dios puso en tu vida. Y nos pesan y no nos dejan avanzar. A veces puede ser el trabajo, a veces puede ser el enfoque en una relación, a veces puede ser el dinero, diferentes cosas, quizás no pecados, pero son cargas que no nos dejan avanzar. Y tú y yo debemos aprender a soltar esas cargas y caminar ligeros, decíamos en la segunda parte. Y en la tercera parte hablamos de, para poder ser inspirados y crecer y poder ser individualmente fuertes, para formar comunidad e iglesia, también debemos aprender a ser inspirados por personas. Y Dios usa personas para que podamos crecer en la fe, desarrollar nuestro carácter, discipularnos, y eso voy a hablar hoy.
Y para eso Dios pone una figura que pusimos como nombre, padres espirituales. Y tomamos el ejemplo de Pablo con Timoteo y con muchas personas. Soy tu padre espiritual, eres mi hijo en la fe, de esa manera yo te estoy formando, haciéndose cargo. Y decíamos que habían dos roles, asumir de que Dios pudo haber puesto una persona en tu vida, lo ha hecho o lo va a hacer, que te pueda inspirar y ayudar a crecer en la fe. Pero también te puede usar a ti para ayudar a otras personas a crecer en la fe. Así que qué maravilloso es aceptar ese regalo de Dios de pronto que nos toque servir a otros como un padre espiritual. Es maravilloso porque de esa forma ayudamos a que las personas puedan crecer. La idea es que nosotros podamos formar iglesia, no New Life, estoy hablando en general de la iglesia en general, no solamente nuestra iglesia local, pero para que la iglesia pueda brillar, pueda ser luz y pueda ser sal, es importante entender dónde nos toca aplicar todo esto. ¿Cómo puedo aplicar todo esto? Porque es engrupirnos, es una palabra muy nuestra, ¿no? Engrupirnos es creer que nos servimos solo los que estamos aquí. Pero no se trata de eso, se trata de servir a otros que estén fuera de las paredes. Me encanta la parte cuando Jesús está hablando de luz y sal y que nosotros debemos ser luz, y una luz no la metes debajo de algo que quede tapado, no la metes a un cajón, no la pones en un lugar donde no alumbra. ¿La luz dónde la ponemos? La mayoría de nuestras casas, en esos tiempos eran velas seguramente, pero ahora ¿dónde ponemos la luz? En lo alto, para que alumbre, porque si la pones escondida no sirve de nada. ¿Qué sirve? Un par de luces debajo de las sillas. Entonces, a veces pienso que la estructura del edificio, los templos, de alguna manera han sido el cajón donde la luz se ha escondido. Y la luz de la iglesia debe brillar afuera. Así que servirnos entre nosotros no es la gran cosa, es hacerlo afuera. Entonces vamos a salir todas las calles, no. Se asustaron. ¿Cómo lo puedo hacer afuera? De eso voy a estar hablando ahora. Muchas veces creemos que servir a Dios tiene que ver con hacerlo en una plataforma. O en otras palabras, ustedes no están haciendo nada y el que está sirviendo ahora soy yo, hace un rato los músicos, el presentador, la persona que está atrás, y eso es servir a Dios. Y mucha gente cree que es eso, servir a Dios es de alguna manera hacerlo. Por ejemplo, Mauricio, tú eres un servidor de Dios porque eres pastor. No, esa es una función que yo tengo. Pero tú puedes servir a Dios sin ser pastor, sin necesitar una plataforma. Puedes servir a Dios de tantas maneras. El problema es que de pronto, como creemos que es aquí nada más, o dentro de este lugar nada más, entonces perdemos la oportunidad que Dios nos da para hacerlo en todo lugar y en todo tiempo. Y eso es maravilloso y eso voy a estar conversándoles. Porque muchas veces la gente dice eso, ay, pero yo no soy músico. Yo no canto bien. Yo sí canto bien, pero no me dejan. Pero hay gente que se frustra. Sí, esta gente no me deja cantar. La gente se frustra. Ay, pero yo no tengo talentos musicales o talentos para hablar o talentos, o no me sé mucho la Biblia, entonces no sé enseñar. Y creen que eso es servir. Y eso no es solo servir. De hecho, las funciones más importantes de nuestra iglesia muchas veces no se ven. La gente que llega antes, la gente que está trabajando en la parte de atrás, no se ven. Nosotros somos, en mi caso, los músicos, los que figuramos, que parece que hacemos iglesia, pero la iglesia es mucho más que eso. Entonces, el creer eso, ¿de dónde viene esa creencia? Bueno, una manera equivocada, porque no era el plan de Dios. ¿Ustedes creen que el plan de Dios es simplemente que algunos solamente sirvan a Dios y los demás miran? Claro, el domingo nos tocará, de pronto estamos en una reunión y tocará escuchar. Sí, a todos nos ha tocado. Pero eso es solo. Entonces, Pablo, en una carta que escribió a los que estaban en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 4, él escribe algo que es interesante y que luego vamos a ir abordando. Dice así: él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y algunos están bien colgados y no saben para dónde voy con esto. Pero bueno,
esto es mucho de lo que Pablo está diciendo. Dios constituyó diferentes tipos de funciones dentro de un ministerio. Algunos son profetas, otros son apóstoles, otros son evangelistas, pastores, maestros. Diferentes son los 5 ministerios que se le llama. Entonces, algunos dicen, bueno, eso es servir, y eso se aplica dentro de un lugar de una iglesia. Y eso es lo que muchos han creído en la historia. Sigue diciendo, ¿para qué todo esto? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, esto es para eso, ¿ok? ¿Para qué sirven estas 5 funciones? Para edificar la iglesia. Pero como creemos que este lugar es una iglesia, entonces ahí es donde estamos equivocados. Porque este lugar no es una iglesia. Esto es un galpón que poquito a poco va apareciendo auditorio. ¿Sí? Y sirve para un montón de cosas. Aquí hemos hecho bodas, aquí hemos hecho fiestas. Ayer hicimos cosas de juegos y nos juntamos y jugamos, hicimos un montón de cosas. Aquí hemos hecho reuniones, asados, cumpleaños, hemos hecho un montón de cosas. Porque esto es un edificio, no vale nada. O sea, sí vale, pero no es importante, ¿no? La iglesia es la gente. Entonces la gente cree que esos 5 ministerios los tengo que aplicar aquí, porque esto es la iglesia y esto no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, la iglesia puede estar allá afuera, la iglesia puede estar allá en la esquina, la iglesia puede estar conectada por internet, como ocurrió en pandemia, etc. La iglesia está afuera, está en todos los lugares. Por lo tanto, me toca servir a la iglesia, no aquí adentro nada más, aunque sí se necesitan voluntarios para los niños, por ejemplo. Ya, paso el dato. Pero la iglesia no es solo eso. Entonces, hemos mal entendido que servir es por medio de una plataforma. Y lo que quiero mostrarles es que muchas veces nuestra plataforma, Dios nos la dio en otro lugar que no necesariamente es aquí. Aunque vengas los domingos, te congregues, participes, vaya a un grupo de vida o lo que sea, no necesariamente es aquí. ¿Ustedes se imaginan a Dios limitándose simplemente a que sirvamos acá uno y el resto escucha? No creo que sea así. Dios debe tener otros planes mayores para cada uno de nosotros. Entonces, el punto es, y hablando de la primera parte de la iglesia, para que la iglesia recupere su relevancia, la iglesia local recuperará su relevancia cuando se vuelva más efectiva en su rol. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Entonces, vamos a ver, Jesús cuenta cuál es el rol de la iglesia, cuál es el pedido que Jesús o el mandato que Jesús le deja a sus discípulos, directamente Jesús. Mateo lo registra y habla de este rol. Y dice, Mateo, por tanto, esto ya al final, Jesús ya resucitado, empieza a hablar con sus discípulos y les dice lo siguiente, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Jesús tenía un nombre más desafiante? Jesús no nos puso cristianos. Así que hacer parafernalia por cristiano, soy cristiano. Jesús tenía un nombre desafiante, un discípulo, alguien que constantemente debe estar en busca de transformarse, que necesita un maestro, que un discípulo nunca se gradúa, siempre está capacitándose, siempre está siendo formado por su maestro, que en este caso es Jesús. Entonces, un padre espiritual que Dios haya puesto para ayudarte a crecer. Entonces, el mandato es vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice vayan y hagan discípulos adentro de sus congregaciones. De todas las naciones. Algunos dicen, ¿me va a mandar a otro país? No. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, decíamos en la primera parte que las funciones de la iglesia son 4 y son las principales y las más importantes. La iglesia puede hacer muchas cosas, pero estas son las funciones principales de la iglesia. Primero, compartir el mensaje de Jesús. Enseñar el mensaje de Jesús.
¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Leerle la Biblia a la gente? No. El mensaje de Jesús es que tú ahora puedes ser salvo, puedes tener vida eterna por medio de tu fe en Jesucristo. Que antes, para lograr la vida eterna, ellos creían que tenían que hacer muchas cosas, ni siquiera sabían cómo hacerlo. Jesús dice, no, se corta eso y de ahora en adelante, porque era la promesa de Dios, ahora en adelante, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ahora nosotros, por medio de Jesús, tenemos acceso a esa vida eterna. ¿Cómo? Por medio de la fe. Entonces, es la fe en Jesucristo que nos permite ahora acceder a ese plan divino. Y eso es un regalo de parte de Dios, porque ninguno de nosotros, inclusive yo, aunque no lo crean, no lo hemos ganado. Nadie se lo puede ganar. Solamente es por regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y es por medio de tener fe en Jesucristo. Bien, entonces, desde ese lugar, entonces compartir el mensaje es eso. No es leer y saberse de memoria el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y decir un montón de versículos. Es por medio de compartir el mensaje de Jesús. Ahora que es bueno que te sepas cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y te sepas versículos, eso es maravilloso porque te permite crecer. Pero el mensaje de Jesucristo es traer salvación a los que éramos cautivos por el pecado, porque habíamos estado mal, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mensaje. 1, 2, y lo remarco porque es lo que estamos hablando hoy. Hacer discípulos, ese es mandato de parte de Jesús, hacer discípulos. Entregar lo que recibí a otros. Lo que yo recibí lo doy de gracia a otros. Lo que yo viví lo doy de gracia a otros. Por eso es que la mejor manera de hablarle a otros acerca de Jesús no es contando los versículos que te aprendiste de memoria. Es por medio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. No hay nada más atractivo que eso. No hay nada más interesante que eso. Los mejores conferencistas, teniendo mucho que decir, al final, la manera más efectiva que usan es contando su historia de vida, su testimonio. Me encanta algo que pasó aquí en Chile. Había un animador muy famoso que falleció en un accidente que se llama Felipe Camiroaga y cuentan algunas personas cercanas que el día que Felipe toma el avión que iban a ayudar por el terremoto del 2010, toma un avión con otras 20 personas aproximadamente, toma un avión. Ese día él había estado en un programa, de su programa en la mañana, y él le toca, justo está de invitado, una persona que se llama Nick Vujicic. Algunos lo conocerán. Nick Vujicic es una persona que nació sin pies ni brazos. Y solamente tiene como un dedito y con eso hace de todo. Y el tipo nada, el tipo se desafía un montón de cosas, nada, se juega fútbol y hace un montón de cosas. Y para demostrar, y él tiene un libro referido a los límites, mostrando que nosotros nos limitamos teniendo brazos, teniendo pies, y él no, parece no tener límites. Y es un tipo muy loco, yo he visto conferencias de él y me encanta y es un tremendo testimonio. Y esa mañana estuvo con Felipe, el mismo día estuvo con Felipe y hay una parte que Felipe lo ve porque están jugando al fútbol, entonces le tiraba de cabecita y él respondía con la cabeza y todo. Entonces, y Felipe está tan emocionado que lo abraza. Se veía, lo que uno puede ver en televisión, se ve conmovido por esta persona. Personas cercanas. Esto ya no es en cámara, personas cercanas cuentan que Felipe queda tan impactado, se acerca a él y le dice, yo quiero tener lo que tú tienes. Y él le dice, para tener lo que yo tengo, tienes que tener a Cristo en tu vida. Entonces él le dice, yo quiero. Lo que cuentan y lo que cuentan personas cercanas que habían estado en ese lugar. Entonces, al final, este muchacho, si vemos ese capítulo, en ningún momento nombra un versículo, en ningún momento
le lee la Biblia por completo, en ningún momento hace una prédica, simplemente siendo una expresión de Cristo en cada lugar, impactó la vida de ese hombre al punto que esta persona le pidió tener lo que él tenía. Quiero que sepan que tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. No te tienes que saber los versículos, aunque si llevas tiempo ya deberías saberte varios. Y estudiarlos y saber y conocer de Dios. Porque además es maravilloso, porque es nuestro manual de vida la Biblia. Pero a veces no tenemos la intencionalidad de mostrar a Jesús en cada lugar que estamos, en cada lugar que nos toca estar. Y ese, precisamente, es la plataforma que Dios nos da. No aquí, sino en donde Dios te ponga. Tú puedes ser esa luz y esa sal. Tú puedes ser la representación de la iglesia, la representación. Y estoy hablando a los que llevan tiempo en la iglesia. Si tú estás por primera vez o llevas tiempo, no estás relacionado todavía con esto, es para que más o menos veas y si el que te invitó le pega un codazo. ¿Ok? Pero para los seguidores de Jesús, ese es nuestro trabajo. No se trata de solamente invitar gente acá. Es cuánto tiempo tú vas a invertir en personas para que conozcan de Jesús. Pero primero con tu propia vida, con tus transformaciones, con las áreas más difíciles que te ha tocado atravesar y que las personas la vean. Por eso que a una persona se le quemó la casa, le quedó la escoba, perdió esto y el tipo se levanta. ¡Qué buen testimonio! Y las personas dicen, ¿cómo fue que te levantaste de eso? Perdió su matrimonio, perdió sus relaciones más importantes y todo. Y de pronto el tipo está levantado y la gente, ¿qué va a ir a hacer? Preguntar, ¿cómo lo hiciste? Yo antes era un desastre en muchas cosas de mi vida. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando conozco amigos y todo, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, yo no hice nada, en realidad fue Jesús. Y hay gente que en ese momento, por la historia y la resistida historia de la iglesia, va a ser así. Pero cuando esas personas tienen una necesidad, ¿a quién van a ir? ¿Al que salen a carretear? ¿O al que cambió su vida? Porque cuando ellos vieron que tú vivías en ese mismo camino y Dios cambió tu vida, entonces esa persona dice, cuando tiene un problema, va a ir a donde estás tú. El problema es que muchas veces los cristianos, como el concepto es, sirvo a Dios en este lugar y la manera de hablar de Dios es desde este lugar, entonces no lo hago. Y nos perdemos todas esas oportunidades que seguramente Dios nos ha dado para hablar del amor de Dios. Porque no estamos conscientes. Se nos pasa la vida porque creemos que ir a trabajar es estar solamente trabajando. Y es cierto, muchas veces nos toca solo trabajar. Pero en ese lugar podemos ser luz. En ese lugar podemos marcar la diferencia. Entonces, iba en el segundo. El tercero, pero esto como ya lo enseñé en la primera parte, es sanar a los quebrantados, ayudar a sanar a las personas quebradas de corazón. ¿Conocen gente que está arruinada? Quizás está sentado aquí, pero arruinada, está roto por dentro. Esas personas necesitan a Jesús. Nosotros podemos ayudar en eso. Y servirnos unos a otros, ayudar a otros, a las personas. Se parezca a ti, no se parezca a ti. Servir, estar disponible. Poner este lugar a disposición. Me encantó la actividad que tuvimos ayer, donde jugamos, simplemente jugamos. No leímos ningún versículo, dimos a conocer este lugar y jugamos. Pero esas personas saben que aquí, ¿quiénes estamos acá? Y que estamos abiertos a las personas. Eso. Entonces, hoy las personas, como les decía, quieren servir a Dios, pero lo hacen por medio de discipularse, pero el concepto de discipulado hoy día es capacítate, entrénate, lee la Biblia, hace un estudio de teología, hace otro, No digo que eso está bien, pero al final se enfocan solo en eso. Yo tengo un conocido, tengo varios, pero tengo un conocido que
Pobrecito, hoy día le estoy dando palo a todo eso. Pero no voy a decir nombre. No. Un conocido y el tipo un día me lo dice. Mira, me he entrenado tanto, me he capacitado tanto. Y me dice, y todavía no le toco la vida a nadie. Y yo, qué bueno, pues justo te lo iba a decir. Porque para poder, ¿cuánto se llama? Contar y presumir de sus conocimientos bíblicos, pero en su efectividad cero, nula. Entonces, mi pregunta, lo interesante es que me lo dijo antes, pero mi pregunta, y lo he hecho muchas veces, ¿cuántos discípulos tienes? Y eso no se trata de tener miembros en la iglesia, cantidades de personas, pero un discípulo, ¿sabe qué debería hacer? Enfocarse en tener discípulos. Un discípulo sin discípulos, en realidad solamente está dando un paseo por la vida. Para decirlo romántico. En chileno diríamos otra cosa, pero no. ¿Por qué te discipulas tanto si no eres efectivo cuando te toca hacerlo? ¿Para qué me capacito tanto si al final lo único que quiero es que cuando tengo una conversación quiero ganar un debate? Hace unos días estaba viendo redes sociales, me encanta, ya no escribo tanto, pero me encanta revisar qué escribe la gente. Y me acuerdo cuando yo escribía tonteras, entonces. Y de vez en cuando comento y todo. Y una persona ponía ahí un debate de un hombre, cómo un hombre le respondió a otro y le ganó el debate. Y era un hombre creyente, un pastor, a otra persona. Y me llamó la atención que todos aplaudían la manera como lo hizo. Entonces yo le digo, y la respuesta fue muy inteligente, la verdad. Yo digo, está bien la respuesta si tú quieres ganar debates. La respuesta era la mejor para ganar un debate. Pero si quieres mostrar a Cristo, era innecesario el debate. Muchas veces queremos ganar batallas con nuestro conocimiento y muchos se disipulan y se capacitan para poder tener conocimiento sin entender que el mismo Dios nos enseña que el conocimiento termina ¿qué haciendo? Envaneciendo a las personas. El problema no es el conocimiento, sino envanecerse, el creerme el cuento. Entonces hay gente que tiene conocimiento solo para ganar debates, para ganarle la vencida al otro. Pero el conocimiento en realidad debería ser para poder tener más herramientas para poder discipular personas, para poder enseñarle y mostrarle a Cristo a otras personas. Para eso es el conocimiento, para entender cómo puedo aplicar. No para ganar un montón de debates. Yo en esas cosas, de verdad, me encanta. En mi otra vida, no existe, ¿no? Pero en mi otra vida fui abogado seguramente. Me encanta ganar debate, me encanta, todavía me encanta, hoy día me lo resisto. Justo hablaba con una persona antes de esta reunión y decía, hoy día me resisto a entrar en esos detalles porque tiendo a ganar y la verdad es que no quiero ganar. Aunque tenga herramientas para ganar, no quiero ganar, lo que quiero es mostrar a Cristo. Porque si se trata de ganar, mira, toda la vida he ganado un montón de debates, sobre todo por redes sociales. Los que me conocen de hace tiempo saben que en eso era duro. Pero no quiero ganar, quiero mostrar a Cristo. Capacitarse y discipularse toda la vida sin tener discípulos y solamente para ganar debates y dejar en ridículo, peor. Porque si dejas en ridículo a cristianos, hasta te aplaudo. Yo no tengo mucho problema con eso, de verdad. Total, sinceramente, total, lo veré en el cielo. Pero ganarle un debate a un no creyente, capaz que no lo veo nunca más. Y yo mismo fui el que le cerró la puerta. Entonces, sinceramente, ganar debates con personas no creyentes, aunque a veces hay que mostrar, a veces hay que enseñar, pero siempre procura que sea por medio de mostrar a Cristo. Pero no para ganar porque hay que ganarle y como que ellos fueran los enemigos. Todo lo contrario, son las personas que debemos mostrar quiénes somos, mostrar quién es Cristo.
Y se hace así, no ganando. Entonces, esto hace que las personas quieran discipularse y ven la iglesia como esta fotito que puse por aquí. Walmart Church, le puse un nuevo supermercado que estamos inaugurando. Y para muchas personas, el concepto de voy a la iglesia a prepararme, a capacitarme y voy a constantemente estar capacitándome sin poner en práctica todo lo que aprendí, en realidad es un supermercado. Y por eso muchas personas ven la iglesia como algo, tengo una necesidad, voy a la iglesia. Se me acaba la necesidad, me olvido de la iglesia. O del grupo, de esto, lo que sea. Estoy hablándole a personas que llevan tiempo con una relación con Jesús. Entonces ve en la iglesia, ve una necesidad y ahí estoy. Se me acaba la necesidad, se me acaba. Son las mismas las oraciones. Señor, ayúdame a salir de esta crisis económica. El Señor te ayuda y luego te olvidas. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a volver a caer otra crisis. Y ahora te vas a sentir con vergüenza quizá de ir a pedir a Dios, porque al final vengo puro a pedir que me ayude a salir de las crisis económicas o las que sea. ¿Y cuándo te toca ponerte? Por ejemplo. Y ni hablar las promesas que le hacemos a Dios. Le hacemos a Dios, sobre todo en temas financieros. Las promesas que llegamos a hacerle a Dios. Señor, yo te prometo. Sácanos de esta crisis, yo te prometo. Y todas esas promesas quedan de lado. Porque el enfoque es ver la iglesia como un lugar donde solamente vengo a buscar. Y Dios no tiene problemas con eso, ¿saben? Dios no tiene problema que tú vengas solo a buscar. El punto es, un corazón agradecido, como lo vimos en un video, es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Y desde esa vida, ¿cómo te vas a relacionar con tu Padre Celestial? Pero si tú mismo te sientes que vienes a la iglesia o participas de la iglesia solamente cuando tienes necesidad, entonces tú mismo ves el interés y esa misma culpa, que no deberías tener, pero esa misma culpa te impide acercarte nuevamente a pedirle algo más a Dios. Entonces terminas alejándote. Ni hablar cuando en el medio hay pecado, entonces realmente te terminas alejando de Dios. Es la culpa la que no te deja acercarte. Tú vas a encontrar un montón de excusas, pero es la culpa la que no te va a dejar avanzar. Entonces, es importante ver que la iglesia no es esto, aunque Dios no tiene problema que vengas a buscar lo que necesitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que vean? Y qué quiero que enfoquemos con respecto a ¿dónde está el lugar que me toca servir? En todo lugar, incluso en tu trabajo. Pero en esto voy a dar algunos tips que son para que seamos sabios en cómo aplicamos esta parte. Y les voy a mostrar este cuadro, que es muy interesante, me gustó mucho cómo lo muestra este cuadro. Y lo tenemos acá. Voy a poner un poquito por aquí. Entonces están los cristianos, porque no alcanzo a ver, estoy medio ciego. Los cristianos en el trabajo. Tenemos un porcentaje o una forma que es, en la primera parte dice cristianos en el trabajo. Cristianos en el trabajo. Nosotros muchas veces nos vemos así. Yo soy cristiano y voy al trabajo. Mi trabajo es secular, por ejemplo. Entonces yo soy cristiano y voy a un trabajo. Voy al trabajo. Simplemente soy un cristiano y voy al trabajo. No hago nada, hago mi trabajo, pero soy un cristiano en el trabajo. Hay otro tipo de personas que dice cristianos con principios bíblicos en el trabajo, con principios de cristianos en el trabajo. Entonces, son personas que, por ejemplo, si hay algo que es medio deshonesto, marcan la diferencia. Si el jefe o alguien les pide hacer algo deshonesto o tienen la oportunidad de hacer algo deshonesto, no, tengo principios, soy un cristiano y voy a cumplir eso. Y eso es reconocido. Las personas ven eso. No sacan fotocopia para las cosas de los niños y cosas así. Ay, ahí maté a varios. Entonces, cristianos con principios bíblicos en el trabajo. Después están cristianos con principios bíblicos que influyen en la forma espiritual en el trabajo. Que influyen, que terminan siendo personas con principios, pero que además influyen, marcan una diferencia dentro de ese lugar. No estoy hablando de predicar. Con sus principios marcan una diferencia en su trabajo.
O sea, no son simplemente cristianos en un trabajo, no son cristianos con principios bíblicos, sino que además ellos influyen en todo lo que hacen en su trabajo, marcan una diferencia. No estamos hablando de predicar. Y tenemos cristianos con principios bíblicos que influyen de forma espiritual y están totalmente comprometidos en ver una transformación en su trabajo. Pero esta parte es muy interesante, sería maravilloso, pero es muy difícil también. Pero es muy difícil también hacerlo, porque a veces podemos confundir nuestros roles dentro del trabajo. Entonces, la tercera parte está muy bien. Ustedes como cristianos deberían influir en sus trabajos, marcar una diferencia, sobre todo con la honestidad. La otra parte, deben ser muy sabios en la aplicación de esto. ¿Por qué? Porque hay veces que como cristiano, a lo mejor no eres un jefe, eres un trabajador y tú quieres influenciar a todo el mundo, pero terminas metiéndote en partes donde no te han abierto la puerta. A veces con tu propio jefe. Entonces luego esas relaciones se confunden. Me ha pasado. Se terminan confundiendo. Y quieres generar más cambios y en vez de generar un enfoque o una influencia, terminas generando una resistencia alrededor. Eso puede ocurrir. Entonces, tiene que ser de una manera muy natural y sutil. No avasalladora. Y el otro rol que te puede tocar es que eres jefe y quieres formar una iglesia dentro de tu trabajo. Y a veces eso también puede ser muy avasallador y termina generando resistencia. Siempre la recomendación para hacer, sobre todo la parte de influir con nuestros principios como cristianos dentro del lugar, es 1 a 1. No en comunidad, no, y que te va a poner a predicarle a tus compañeros, 1 a 1, ser luz en medio de esto, principalmente con tu estilo de vida. Volvamos a recordar a Nid Bujicic. Es cómo tú te relacionas con ese Dios. Eso va a marcar la diferencia. Pero si tú cada vez quieres darle un sermón a las personas, a tu jefe o a tus compañeros de trabajo, eso va a generar una resistencia. Que ellos vean la luz que hay en ti por medio de tu estilo de vida. Porque el cristianismo es un estilo de vida, no es una religión. Aunque la palabra religión no es tan mala, es religar a Dios con el hombre, eso significa religión. Obviamente religioso ya es un problema, ¿no? Entonces, el punto no es un fanatismo dentro y que ahora tú trates de traer a todo el mundo a la iglesia dentro de ese lugar. No, es 1 a 1, es que tú estés enfocado en las necesidades. Y como les dije hace un momento, cuando las personas tienen un problema, no van a ir con el que carretean, van a ir contigo. Y el carretea, capaz que tú también carreteas, digo en el sentido de que puede tener conversaciones serias, conversaciones influyentes, no conversaciones que hablen todo el día del reality, sino conversaciones, oye, cada vez que hablo con fulanito, sabes que yo siento que hablamos cosas de verdad. Bueno, esa es la influencia que tú puedes generar. Te toque ser un trabajador más o un jefe o tener una dirección. Lo que no puedes hacer es convertir un servicio porque va a generar resistencia. Entonces, ser sabios con esto nos va a ayudar a poder influenciar a las personas. Y nosotros usamos un concepto que le llamamos invierte, invita. Luego que yo he influido en la vida de una persona y me he tomado varios cafés y varias cosas, es que invito a un grupo de vida, a la iglesia, aunque a veces Dios permite que tengamos invitaciones rápidas y hay que aprovecharlas. Oye, vente conmigo, ¡pum! Y genial. Pero muchas veces tienen conversaciones previas. Eso es tiempo de invertir en esa persona. De forma sutil, porque tiene que ser con una genuina relación. No es que a este me lo voy a llevar a la iglesia y no tengo ningún tipo de relación de interés con esa persona, simplemente lo quiero llevar a la iglesia. La gente lo nota.
te ves como timador, te ves como una persona, como un vendedor. No, no es así, es genuino, relaciones genuinas. Eso va a ayudar, tomar un tiempo, un café, visitar. A lo mejor está pasando una situación matrimonial difícil. De esa manera influenciamos. Y tú y yo podemos hacerlo. Y estoy hablando del trabajo, que es como donde más tiempo compartimos afuera. Pero esto puede ser con amigos, con las personas, con relaciones, con familiares. ¿Cómo estás influenciando a tu familia, a tus amigos acerca de Dios? Yo tengo 2 amigos porfiados y yo siempre he tratado de hablarles de Dios y es muy difícil. Yo decidí que hablo de Dios cuando ellos me preguntan. Increíblemente cada vez me preguntan más. Pero yo tengo paciencia. Este es el problema con respecto a esto del típico evangélico. Es que no tiene paciencia. Queremos todo ya, todo inmediato. Entonces queremos que la persona venga y todo, y viene una persona por primera vez, y ya, y por si es que no viene más. Paciencia. Podemos influenciar en una persona hace 5 años, 6 años, 7 años, 2 años, pero la semilla que tú dejaste en esa persona puede marcar una diferencia después. Y lo hiciste quizás simplemente sirviendo. Había una necesidad y tú estabas ahí. Paciencia. Ahora, si a esa paciencia le pones intencionalidad sana, eso va a ayudar a que las personas conozcan más de Dios. ¿Qué si cada uno de nosotros nos propusiéramos invertirnos en 5 personas? Hacer una lista de 5 personas a las cuales yo quiero influenciar. Y tomo tiempo para hacerlo. Y me tardo 1 año en influenciarlos, en hablarles, en estar pendiente de sus necesidades, en hacer genuina amistad, genuina relación. Y llega un momento que lo invitas, o a lo mejor partiste de una y lo invitaste porque se dio. Hay gente que le dice, oye, vamos, y uno, bueno, y hay gente que es así, hay otros que no. Pero el punto es, la mayoría de los cristianos no lo hacen. No lo hacen porque o van muy rápido o no hacen nada. ¿Y cómo tú no vas a querer que otros tengan lo que tú tienes? Si sinceramente tú miras a tus amigos, a otras personas, familiares, y tú sinceramente dices, lo único que necesita esta persona es conocer a Jesús. Bueno, desde ese lugar sé estratégico, estrategias divinas, sé estratégicos. Por eso cuando haya una tarde de juegos, invita. Ese es un espacio. Cuando haya un asado, invita. Cuando haya una actividad X, invita. Son momentos. Son momentos para mostrarle lo que haces. Por eso me encantan los cumpleaños para eso. Porque ahí uno mezcla. Yo en mi cumpleaños trato de mezclar a mi amigote. Poco a poco. Entonces esa es la manera como tú y yo podemos influenciar. El punto es, a veces queremos hacerlo solo con nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, entendemos lo siguiente. Debemos aprender a dejar de mirar nuestras fuerzas, los talentos o lo que tengo o el conocimiento que tengo, ¿ya? Y comenzar a ver las fuerzas de Dios ejerciendo a través de nosotros. Son las fuerzas. Dios nos va a ayudar a hacerlo porque quiero que sepas algo. Si tú te has conmovido con alguien que crees tú que necesita a Dios y tú te has conmovido y esa persona te importa, quiero que sepas que a Dios le importa más que a ti. Así que el primer interesado en esa persona es Dios. Simplemente te está usando a ti para acercarte. Entonces deja que Él ponga sus fuerzas, que Él ponga las estrategias, pero tú estate atento. Atento. ¿Capichi? Atento. Tienes que estar encendido para ver cuándo tengo esa oportunidad de servir a esa persona. Pero si todo el día estoy, ay, que mi trabajo está mal, es que la cosa está mal, y todo el tiempo te estás haciendo un culto a tu ombligo. Yo. Nunca vas a ver las necesidades de las otras personas. Y cuando veas necesidades de otras personas, como muchos cristianos hacen, se conmueven. Hipócritamente, ¿sabes lo que hacemos?
voy a orar. Está bien que ores, pero la oración es más influyente. Ora, pero acciona, pero para eso tiene que estar conectado. Y discúlpeme que lo muestre así, pero es un llamado de atención a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos perdemos la oportunidad de ayudar o ser herramienta de Dios porque estamos pensando en nosotros nada más? Es que mi necesidad, es que mi situación. ¡Ya! Como les dije el otro día, sánense y enfóquense en ayudar a otros. Así que, por último, Dios quiere que le sirvas a través de la plataforma que Él te ha puesto. No esta necesariamente. Puede que alguien te toque, ¿no? Aquí, ¿no? Pero digo, no es una sola plataforma, la que te toque. La que te toque. Voy a poner un ejemplo que lo pusieron en la conferencia. No es un ejemplo, pero como está de moda, el esquivador de balas. Si lo saben quién es el esquivador de balas. Donald Trump. En la conferencia pusieron el ejemplo de Neo. Si no sabes quién es Neo, no importa. Pero, y Donald Trump, en este último tiempo, no en este último tiempo, incluso siendo presidente, esto llama la atención. No digo que, qué buenísimo y ahora es Dios. No, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Tengo un montón de resistencia con él y con muchos. No, pero quiero poner el ejemplo. Cada vez que el tipo tiene la oportunidad de hablar de Dios, lo hace. Usa su plataforma, en este caso lo fue, capaz que lo sea ahora, del hombre más poderoso del mundo, y usa su plataforma para hablar de Dios. Todas las veces que puede. Si ese tipo, te guste o no, pero si ese tipo es capaz de usar su plataforma para hacerlo, ¿qué estás esperando tú de la plataforma que Dios te ponga para hacerlo? Y él no tiene problema en hacerlo. Y fíjate que sí los critican. De hecho, ahora una de las críticas más fuertes que está recibiendo Donald Trump es que su campaña parece ser muy, dicen desde afuera, muy religiosa. ¿Será una estrategia o no? El punto es que el tipo está usando su plataforma para hablar de Dios. Y nosotros a veces, es que me da vergüenza. Es que no podemos permitir que la influencia de este mundo sea solamente llevada por la iglesia resistida, por la gente que ha hecho mal la iglesia. Debemos marcar la diferencia. Y eso parte de nosotros. Liberen de las cargas, construyamos diferente, enfoquémonos en nuestros roles, si nos toca ser padres espirituales o tener a alguien para poder rendir cuentas. Y principalmente, enfocarnos en lo que Dios quiere, hacer discípulos. Que lleguemos a todas las personas posibles. No agarrándolo a bibliazos, sino mostrando, siendo una expresión de su amor en las personas, sobre todo en los que no piensan como nosotros. Estamos dispuestos. Y esto es para que lo piensen en la semana. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a usar la plataforma que Dios te dé para dar pincelazos? No con tus fuerzas, con las de Dios. Y hablarles a otros. Así que eso les dejo. Vamos a orar y que Dios nos dé valentía para hacerlo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas, porque tú has cuidado de nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a ser conscientes que no podemos solo quedarnos con eso. Porque hay muchas personas que, al igual que yo, al igual como estuve, quebrantado, roto, Señor, tú me ayudaste y usaste personas para poder hacerlo. Señor, úsame a mí para poder ayudar a tanta persona que está roto, matrimonios, personas que su pensamiento hoy día era suicidio, personas que no lo pasan bien, que están pensando en divorciarse. Señor, personas que están atrapadas en adicciones, en depresiones. Señor, ayúdame a hacer luz y sal, a hacer tus manos y tus pies para personas. Señor, quizás yo no siento todas las herramientas para hacerlo, pero sé que esto no se trata de mis fuerzas,
ni de mi talento, ni de mis conocimientos, sino se trata de tus fuerzas ejerciendo a través mío, Señor. Gracias, Señor. Permítenos ser conscientes de las plataformas que tú nos permites, poder influenciar a otros, pero también ser sabios para mostrarte siempre a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido valentía por cada uno de los que estamos acá para hacerlo, en el nombre de Jesús.